Hay algo que se repite mucho cuando hablamos de igualdad, que hemos avanzado muchísimo. Y es verdad, hemos avanzado, pero cuando miramos el autismo, la historia cambia un poco. Porque durante muchos años el autismo tuvo rostro de niño, niño varón, niño con intereses muy marcados, niño con conductas visibles. Y mientras tanto, ¿dónde estaban las niñas? Hoy, en este Tea Time especial por el Día de la Mujer, queremos hablar de esto, del papel de la mujer en el TEA, de las que son autistas y de las que sostienen el autismo en casa. Y vamos a hacerlo como siempre, con calma, pero sobre todo sin suavizar lo que de verdad duele. Bienvenidas y bienvenidos a ese momento del día que solo nos pertenece a nosotras. Ese momento de parar, de respirar, de tomar una taza de té y mirar el mundo con otros ojos. Ese momento es solo nuestro y aquí lo llamamos Tea Time. Hoy a este té de hoy traemos un tema que a menudo pasa desapercibido y es el hecho de que el machismo está presente en todas las esferas, ya que es un fenómeno estructural y por tanto también está presente en la ciencia. Concretamente hemos leído un estudio que nos ha resultado bastante innovador y es el hecho de que han descubierto que la incidencia del autismo en mujeres y hombres es prácticamente igual, a diferencia de lo que hemos estudiado muchas de nosotras en la carrera. Y al final también hay que destacar que, que es un estudio que tiene bastante calidad, ya que ha contado con una muestra de 2,7 millones de personas. Yo creo que esto es increíble porque al final rompe un mito que ha estado presente durante muchas décadas y que influye y ha influido mucho tanto en el diagnóstico como en el uso de apoyos, y es que el autismo tiene cara de niño. Este estudio y diversos que están sonando más últimamente demuestra que las niñas autistas han estado históricamente invisibilizadas. Claro, y al final estos datos son bastante reveladores porque ponen de manifiesto que los niños son diagnosticados antes y con más frecuencia durante la infancia, o sea que esto es bastante llamativo. Y esto al final no significa que ellos sean más autistas, sino que las niñas aprenden a desarrollar una serie de estrategias que a menudo llamamos camuflaje o masking, por las cuales aprenden a imitar comportamientos que a menudo se asocian con comportamientos neurotípicos. Y el hecho de que el masking se lleve a cabo y sea tan frecuente entre las mujeres autistas, pues al final tiene costes muy elevados, porque como has dicho, no es un esfuerzo constante por encajar, por no incomodar, y esto genera mucho estrés, genera mucha ansiedad y mucha frustración al ver que no son auténticas. Yo creo que es un ejemplo bastante claro de cómo el género influye en la percepción del autismo, lo que ha llevado a que durante toda esta historia, durante muchos años, las mujeres autistas hayan estado sistemáticamente invisibilizadas. Por supuesto, y además que creo que en este sentido no debemos tomarnos este estudio solo como una serie de datos que incluyen más a las carreras, a los estudios, sino como una reivindicación. Y es que demuestra que necesitamos criterios diagnósticos que sean sensibles a las diferencias de género. Durante muchísimos años los estudios se han hecho únicamente con población masculina y además por parte de hombres investigadores, porque la inclusión de la mujer en la ciencia pues también ha estado bastante limitada. Entonces al final ha hecho que tanto los apoyos, las intervenciones, los criterios diagnósticos estén limitados a un autismo muy concreto, asociado normalmente al sexo masculino. Y ya también más allá de lo clínico, yo creo que este estudio también es un llamado social, a nivel de cuestionar los estereotipos, de visibilizar las mujeres y las niñas dentro del espectro y a dejar de lado esa cara o ese mito de que el autismo tiene cara de niño. Yo creo que esto también es una lucha por la igualdad de oportunidades y la igualdad de reconocimiento. Totalmente. Yo creo que este 8M deberíamos reivindicar que ser mujer y autista no significa pasar desapercibida y que al final la sociedad es la que debe adaptarse a la inclusión y no al revés.
no podíamos hacer un episodio por el 8 de marzo sin hablar de ellas, de las mujeres que sostienen, de las que organizan lo invisible, de las que cargan con lo que no siempre se nombra. Porque cuando hablamos de autismo también hablamos de género, hablamos de madres que reducen jornadas, que frenan carreras profesionales, que se convierten en gestoras de citas médicas, en coordinadoras escolares, en mediadoras sociales y que muchas veces lo hacen en soledad. El 8M no es solo una fecha simbólica, es una invitación a mirar las estructuras. Y una de esas estructuras es la del cuidado. ¿Quién cuida? ¿Quién renuncia? ¿Quién se agota? ¿Quién sostiene el sistema sin que el sistema la sostenga a ella? Por eso hoy nos acompaña Bego Prado, autora de No pasa nada, un libro que desmonta la maternidad idealizada y pone palabras a lo que muchas madres viven cuando la crianza se cruza con el autismo. Un relato que no romantiza el sacrificio, que no convierte el agotamiento en épica y que cuestiona esa narrativa que espera que las mujeres puedan con todo y además lo hagan con una sonrisa. Bego, gracias por estar aquí en este episodio tan necesario. Hoy queremos hablar contigo de maternidad real, de género, de estereotipos, de exigencias imposibles y de lo que significa ser mujer cuando el cuidado atraviesa toda tu vida. Hola, Bego. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a vosotras por la invitación. Bueno, Bego, en primer lugar, cuéntanos un poco quién eres para que nuestra comunidad tenga la suerte, ¿no?, de conocerte y háblanos también un poquito sobre tu libro. De acuerdo. Pues mira, soy Bego Prados, soy autora de No pasa nada y soy madre de 3 hijos. Mi hija mayor se llama Ione, es autista, es una adolescente que pronto cumplirá el verano que viene, cumplirá 15 años. Soy maestra, historiadora del arte y vivo en Suiza pues desde hace ya pues casi 15 años también. En primer lugar, nos gustaría hablar de que en No pasa nada cuenta una maternidad muy lejos de la imagen idealizada que solemos ver muchas veces en redes sociales, en las noticias o en Mi vecina, por ejemplo. Y en este sentido, ¿qué es lo que más te molestaba de este relato romantizado cuando tu experiencia era tan distinta? A ver, personalmente pienso que más que molestar, pienso que nos hace un flaco favor a las madres, a las mujeres en general, vamos a decir, mostrar una maternidad pues muy edulcorada. Porque la maternidad, desde luego, yo soy madre, adoro a mis hijos, creo que la maternidad es una experiencia muy gratificante también, pero también está muy llena de ambivalencias y de situaciones que son muy duras de gestionar. Y estas lo son más, que nadie lo dude, cuando estas vienen de la mano de un diagnóstico importante o en algunos casos de una discapacidad. Entonces, pienso que ese discurso, repito, creo que nos hace daño porque lo que hace es invisibilizar las dificultades y hace que si estas existen, recaigan solo sobre los individuos, en este caso sobre las madres. Y me parecía que con el libro, cuando decidí embarcarme en esto, me parecía que era una oportunidad claro que sí, para ofrecer un relato distinto y que creo compartimos muchas mujeres. Y también diría muchos hombres, porque también hay hombres que se encargan, por supuesto, de sus hijos con discapacidad, aunque menos. Así que ahí por eso me embarqué en esto. Claro, entendemos, por supuesto, que vivirlo en primera persona hace que al final quieras movilizar algo porque es una realidad de la que no se habla, lo que hace que parezca que haya una carga invisible, ¿no? Uh-huh. En este sentido, muchas madres de niños y niñas con TEA nos comunican que sienten que viven constantemente en una alerta. ¿Cómo describirías esa carga invisible que casi nadie ve, pero que lo ocupa todo? Cuando hablamos de autismo, hay que dejar claro que cada persona autista es muy distinta, del mismo modo que cada ser humano lo es. Lo que sucede con el autismo es que, y es lo que yo recuerdo de los primeros años de mi hija, las cuestiones sensoriales en el autismo son muy importantes, no reciben la necesaria o yo creo la suficiente atención, y esto se traduce en que las personas que convivimos, nuestros hijos, ¿no?, autistas, tienen un sistema nervioso que les hace procesar la información de un modo diferente y en términos sensoriales eso también les da mucha reactividad. De tal modo que, vamos a decir, cuando tienes un hijo autista, tú no sabes de qué modo determinados estímulos a veces pueden tener un impacto en su comportamiento y esto es algo que yo recuerdo en mi hija
ahora esto se ha mitigado, pero cuando ella era más pequeña, realmente era como que tenías una pequeña bomba atómica en casa y muchas veces no entendías ni por qué se producían esas explosiones. Y esto solo es por la cuestión sensorial. Cuando tienes un hijo autista, las cuestiones que son imprevisibles de la vida, que son muchas, pues tienen un impacto mayor. Por eso tenemos a veces ese estado de alerta que muchas personas no perciben. Vivimos en una sociedad donde ahora mucha gente planea su ocio con muchísima antelación, todo está como muy programado. Pero nuestras vidas, y eso yo creo que va más allá del autismo, cuando van de la mano de un hijo con una discapacidad o con un diagnóstico importante, todo eso también se desmorona. Porque tú no puedes planificar en función a veces de tus deseos, sino que esa planificación, que es escasa, está vinculada a cuáles son las necesidades de nuestros hijos e hijas. Entonces yo pienso que eso pasa muy desapercibido para muchas personas. Y eso, claro, va cayendo, ¿no? Y es necesario nuevamente hablar de ello, sin vergüenza, sin estigma, sino hablarlo desde una naturalidad que pienso debería ser compartida, ¿no? Socialmente. En este sentido hay una frase que, bueno, que es muy común y que solemos escuchar muchísimo, y es que las madres pueden con todo. ¿Qué daño hace esta expectativa cuando hablamos de maternidad y además de autismo? Yo pienso que decir que las madres pueden con todo, de nuevo, es poner el foco en la responsabilidad estrictamente individual. Y cuando hablamos de maternidad, la maternidad no es un proceso solo y únicamente individual. Nuestra especie es una criatura muy social y, de hecho, nuestra maternidad moderna se ha desvinculado totalmente de la importancia de la tribu, ¿no? Ya sabemos que la tribu, para muchos, pues es algo que igual ya ha pasado a la historia. La cuestión es que maternamos de una manera muy solitaria. Y cuando decimos que las madres pueden con todo, de nuevo, ponemos el foco en que es una responsabilidad solo y únicamente individual. Y cuando una maternidad va de la mano, en este caso, como en mi caso, ¿no?, de una niña autista, se te responsabiliza solo a ti y únicamente de cómo todo eso lo tienes que gestionar, cuando en realidad hay una responsabilidad social muy grande y hay una dejación muy grande por parte del sistema. La administración también tiene responsabilidad en cómo la maternidad se puede llevar a cabo con dignidad. Y yo pienso que muchas madres que tenemos hijos con discapacidad o con diagnósticos importantes, más allá del autismo, notamos esa soledad. Y el sistema que te dice, además, que puedes con todo. Y eso, claro, hace que te sientas incluso culpable por quizá no conseguirlo. Pero en el fondo es una manera de que no pongamos el foco en lo social. Hay que poner el foco en lo social. En relación justo a esto que estás mencionando, es muy importante porque es verdad que muchas madres se ven impotentes porque al final hacen todo lo que pueden y todo lo que pueden no es suficiente y a veces ya lleva al desgaste de la propia persona e incluso se señalan de mala madre, ¿no?, cuando no se consiguen X objetivos que no dependen de una. Por curiosidad, en tu experiencia personal, ¿en qué momento pudiste sentir que además de madre te habías convertido en gestora, terapeuta, mediadora, defensora y que todo ese peso recaía sobre ti? Yo pienso que personalmente yo soy maestra, soy historiadora del arte, yo soy maestra y amo mi trabajo. Pienso que para mí como madre y como ciudadana, diría, y como mujer, lo más duro es cuando ves que esa falta de respuesta social y administrativa se traduce en que tienes que hacer renuncias profesionales, en que tienes que llegar allí donde el sistema no llega y eso claro que tiene un impacto. Entonces yo eso lo noté desde muy pronto, desde el momento en que, por ejemplo, una vez recibimos el diagnóstico, y esto es muy frecuente cuando hablamos de autismo, el diagnóstico, por desgracia, no se convierte en esa primera baldosa de la que hay que salir en un nuevo camino, sino que muchas veces te encuentras con el diagnóstico y después no hay orientación. Y entonces ahí te encuentras nuevamente solo o sola, en mi caso sola. Bueno, en mi caso tengo mi pareja, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo hemos llevado, vamos a decir, juntos, pero por supuesto yo he sido la persona que ha renunciado al empleo, porque muchas familias hacemos esa ecuación. Sí, y yo pienso de nuevo que eso tiene un gran coste social y que va mucho más allá del autismo. En este sentido, como has hablado de tu pareja o en otros casos, también está la cuestión de que muchas veces se premia constantemente conductas por parte de los padres, que también deben ser cuidadores,
por cosas que a las mujeres se les exige y se dan por hecho. En este sentido, ¿crees que si la crianza la vivieran mayoritariamente los hombres, el discurso a nivel social sería distinto? ¿Y qué papel juega el género en cómo se interpreta este sacrificio materno? Bueno, yo pienso que es obvio, todas las madres lo experimentamos, el hecho de que un papá acompañe a sus hijos al parque lo convierte en un padrazo, el hecho de que un papá se quede 3 días solo en casa porque igual mamá tiene que ir, pues tenga algo en su agenda también, incluso profesional, pues eso también lo convierte en un padrazo, cuando a las mujeres se nos presupone que eso pues viene de fábrica y que además no tiene ningún tipo de esfuerzo ni de coste, ¿no? De nuevo, yo pienso que son mecanismos antiguos, culturales, enraizados también en muchas de nuestras creencias más antiguas y que en el fondo hacen que de nuevo haya una gran brecha, ¿no?, respecto a las expectativas que tenemos sobre qué lugar tiene que ocupar la mujer en la crianza y qué lugar tiene que ocupar el hombre. Entonces hay que desmontar todo eso, porque primero nos hace daño, especialmente a las mujeres, porque eso hace que tengamos menor participación en el espacio público, que las renuncias profesionales sean mayores, por lo tanto eso tiene impacto en la renta, o sea que es como una caballa que se va mordiendo la cola. Y también pienso que hay hombres que no se sienten satisfechos con ese modelo. Al final, esto no es una cuestión, vamos a decir, belicista, ¿no?, sino es una cuestión de que nuestra sociedad penaliza y nos hace sufrir para algo que tendría que ser tan elemental o básico, el que quiera de maternar o tener hijos, ¿no? Entonces, yo pienso que sí que es muy distinto. Y respecto el impacto en los hombres, yo, por ejemplo, acabo de publicar un libro, hay medios de comunicación que se han interesado por mi libro, y me pregunto cómo me habrían hecho las preguntas si yo hubiera sido hombre. Yo he publicado un libro que no es solo un testimonio materno o un testimonio personal, es sobre todo un ensayo lleno de datos, con historia, bien referenciado. Y es algo que hablo con mi pareja, ¿no? Y él hasta me lo reconoce. Si quizá él hubiera publicado el libro, no le habrían preguntado tanto por la cuestión emocional, sino que se habría dado mucho más valor a es un ensayo documentado porque usted ha querido ofrecer este tipo de relato documentado. No sé cómo lo veis vosotras, pero sí que creo que hay mucha simetría, sí, y eso tiene consecuencias. Claro, es que lo que estamos viendo que es verdad que cada día, ¿no?, gracias a que estamos sensibilizando más, hay ciertos estándares que cada vez son menos frecuentes o nos sentimos más apoyadas, más, que se nos hace más caso y se nos da más voz, pero es verdad que es un problema a nivel estructural y que algo tiene que cambiar y ya lo tenemos tan arraigado que incluso, como comentan, ¿no?, en las propias entrevistas, ¿no?, se limitan a una parte por el hecho de que sea madre o mujer en la que ha escrito el libro. También nosotras, en concreto en esta entrevista, la llevamos a cabo porque son muchas las madres que sienten esa impotencia, que son juzgadas, que se sienten insuficientes y muchas veces se le premia por agotarse. Entonces, algo que nos llama la atención es que no endulza el cansancio ni la ambivalencia. ¿Por qué crees que en este sentido era importante también nombrar que esto existe y que, ¿no?, que también hay enfado, frustración, incluso culpa y no te hace menos madre o peor madre que la sienta? Porque primero yo pienso que hay que visibilizar, es decir, si negamos las emociones, que por supuesto son legítimas, ¿no?, en procesos que son muy difíciles y la crianza lo es en general, más, repito, cuando viene de un diagnóstico importante, si lo negamos, invisibilizamos esa experiencia y también anulamos a la persona que las experimenta. Entonces, claro que es natural sentir frustración o sentir a veces enfado o sentir pena. Del mismo modo también están las otras emociones que también son positivas y también y no pasa nada, también las muestra. Pero pienso que si no mostramos eso, tampoco hablaremos de por qué suceden esas emociones. Entonces hay que ir a por qué una mujer puede sentir en un momento dado esa soledad, esa frustración, esa culpa cuando acompaña a su hijo que pueda tener una discapacidad importante. Pues hay que ir a qué explicación hay detrás de eso. Y muchas veces la explicación es, como decís, la soledad, o muchas veces también es la falta de recursos, la falta de acompañamiento. Pero claro, si ya negamos esas emociones, no discutiremos sobre el otro. Hay que hablar de eso, de lo social.
En este sentido, son muchos los estereotipos que giran en torno a la maternidad en general, pero sobre todo también perdón, a la maternidad dentro del espectro autista. ¿Cuál crees que pesa más? ¿La imagen de es que esta mamá es una heroína por todo lo que hace, o el de que no hace lo suficiente cuando no llega a cumplir el estereotipo de heroína? Pues yo diría que ambos estereotipos funcionan un poco como la zanahoria y el palo, ¿no? Para estimular, digamos, el avance, en este caso imaginemos de un caballo o de una mula, según cómo te sientas. Imagínate que yo soy una mula. La zanahoria de algún modo es el que tu labor te edifique como una heroína. ¡Wow! ¡Qué guay! ¿No? Si yo me encargo de todo esto hasta estar exhausta, soy una heroína, por lo tanto, eso me edifica como ser humano y como madre, ¿no? Pero por otro lado, si no lo hago, ahí viene el palo. Vaya, hombre, esto no puedes, ¿no? Siento culpa, ¿no? Por ello. En el fondo, nuevamente, son dos estímulos para dejar de hablar de lo importante, de decir, bueno, vamos a hablar de qué recursos disponen las familias cuando llega un diagnóstico importante. ¿Cuál es el acceso a nuestro sistema sanitario? Las asimetrías en la implementación del sistema sanitario son flagrantes. Entonces, tu renta, otro tema importantísimo, determina muchísimo cuál es, digamos, tu acceso a una mejor calidad de vida para ti y, por supuesto, para tus hijos. Es que desde luego que es muy injusto, ¿no? El hecho de que se nos responsabilice tanto, sobre todo a vosotras las madres, ¿no? El hecho de que una crianza sea óptima o que sea buena madre o mala madre, cuando es que se está viendo que hay una estructura que es la que requiere de que realmente haga algo. Entonces es una presión bastante excesiva que recae sobre vosotras. Sí, sin duda. O sea, yo pienso que cada vez más, sobre todo yo pienso que los relatos maternos van cambiando. Creo que cada vez se hace también más humor. No pasa nada, también es un libro que incorpora el humor, porque me parece que es un buen canal, ¿no?, para hablar de todas estas cosas. Pero sí, la simetría es muy grande y, como yo digo, hay una simetría muy grande entre derechos y deberes. Entonces, claro, maternar no es vamos a decir, no es ningún deber ciudadano. Tener hijos no es un deber ciudadano, pero sí debería ser una tarea digna en la que embarcarse. ¿De acuerdo? Entonces, solo cuando de nuevo pongamos el foco en lo social, en qué tipo de sociedad queremos, esta se podrá llevar a cabo de una manera más digna, ¿no? Especialmente cuando además viene con situaciones que pueden ser más complejas. En este sentido que has mencionado tu libro y que has dicho, ¿no?, que estás metiendo también humor, aparte de todos los datos que encima con evidencia científica que hablan de la maternidad en el trastorno del espectro autista, nos interesa mucho saber si cuando escribiste No pasa nada, que es algo innovador y que la verdad nosotras, haciendo una búsqueda exhaustiva de este tema, no es que encontremos muchísima cantidad de relatos de este tipo y sobre todo avalados por la evidencia científica. ¿Sentiste que estabas pidiendo permiso para decir ciertas cosas que puede que socialmente parezcan incorrectas en una madre? No, de hecho, para nada. De hecho, no es pedir permiso. No pasa nada, es un libro y ya lo he mencionado en alguna entrevista, que está hecho desde el orgullo, desde decir, oye, esta es una tarea difícil, hay que tratarla con dignidad sin edulcorar, porque lo es. Entonces, para nada pido permiso. Pienso que lo que yo he comentado en privado con muchas otras madres, y también hay padres, pero sobre todo con muchas madres, yo pienso que es eso. Yo pienso que hay un sentir colectivo muy grande sobre este asunto. Lo que sucede es que la presión cultural sigue siendo todavía muy grande. Y por eso, pues claro, hay que ir dejando relatos. Yo no escribí, pues mira, en ese sofá que tengo detrás es ahí donde, donde me puse a escribir por primera vez pensando en hacer un libro. No pensé en pedir permiso, sino en denunciar y en poner orgullo y dignidad en situaciones que de verdad lo merecen y que pasan de manera silenciosa en muchos hogares. Y por cierto, más allá del autismo, No pasa nada es un libro que parte de una experiencia que en mi caso está vinculada a mi hija y mi hija es autista. Pero No pasa nada es un libro que también habla de enfermedades raras, que yo estoy convencida de que lo que nos une no son los diagnósticos de nuestros hijos. Lo que nos une es el desamparo social.
Y estamos en un momento donde hay mucha desigualdad. La desigualdad también es un antagonista del libro, porque es que para mí era imposible, y vivo en Suiza, pero no estoy montada en el Franco, ¿eh? Vivo en Suiza, pero Suiza es como esa idea de país casi perfecto. No lo es, también hay mucha desigualdad y también las situaciones de maternidad vinculadas a la discapacidad o a diagnósticos importantes sufren maltrato. Así que no pido ningún permiso, denuncio y además lo hago con humor y con dignidad, porque hay muchas familias que estamos así. Qué importante creo que es que nos cuentes todo esto, que hayas escrito tu libro y ojalá llegue a la mayoría de madres para que puedan nutrirse de todo tu conocimiento. Y en este sentido, ya para finalizar, si una madre no está escuchando ahora mismo y se siente desbordada y culpable por no poder con todo, ¿qué le diría? ¿Qué le podría decir? Mira, no pasa nada. En mi libro tenía muy claro que no quería hacer un manual. No hay consejos porque yo tengo 3 maternidades y sé muy bien que cada maternidad es muy distinta. Soy una persona, no sé dar consejos. Lo que le diría a esa persona es que busque en su círculo social más próximo la posibilidad de diálogo, pero pienso que lo primero que tenemos que hacer es manifestar nuestras dificultades, ¿de acuerdo? Vehicular estas dificultades para que éstas se conviertan en una denuncia y hacer ver a todo el mundo que de verdad esto no es solo una cuestión de madres con hijos con dificultades, es una cuestión que nos afecta a todos. De hecho, antes comentabas, ¿no? Este libro que ojalá lo puedan leer muchas madres, pues que como yo estamos en lo mismo, ¿no? El lector que necesitamos es quien cree que esto no va con él. Ese es el lector, para mí casi el lector de oro, que puede hacer que esto cambie. Porque cuando yo hablo con otras familias donde hay otros diagnósticos, todos coincidimos en las prioridades. El gran cambio vendrá cuando todo el mundo sea consciente de que esto nos puede pasar a cualquiera. Así que no sé, no sabría qué decir a esa madre. Me encantaría darle un abrazo y decirle que la entiendo porque me he sentido así y que necesitamos de verdad cambiar las cosas. Desde luego que tienes muchísima razón. Las personas que deberían de verdad, ¿no?, recibir estos mensajes, aunque ahora hablaremos de las mujeres que se sienten más, ¿no?, como relacionadas con el caso del libro, son aquellas personas que no consideran tan importante este tipo de aspectos y que incluso a veces ni se lo replantean, porque como no lo están viviendo, ¿no?, de primera mano, entonces creemos que esta entrevista es muy importante porque va a llegar a todo ese público, o esperemos que llegue a ese público. Y también, por otro lado, aquellas madres, ¿no?, que comparten a lo mejor una situación parecida o asociada a la tuya, también van a tener la oportunidad de decir, que es normal no poder con todo, ¿no? Sí. El hecho de que vean que somos todas vulnerables, porque al fin y al cabo lo somos, va a hacer que digan, pues a lo mejor me tengo que preocupar menos e intentar aparentar, ¿no?, intentar una lucha que es que no depende de mí, sino que hay un sistema atrás que es el que está realmente, ¿no?, haciendo que me sienta agotada y no mi crianza. Totalmente. Yo pienso que ojalá, no lo sé, consigamos relativizar ciertos aspectos que nos acompañan en nuestro loco día a día, ¿no? Porque pienso que estamos como paradójicamente muy desconectados, ¿no?, de las cosas que realmente son importantes, ¿no? Nuestra hija ha supuesto muchísimos cambios en nuestra vida, especialmente en términos profesionales y la mía, pero también es cierto que yo ahora como madre relativizo muchas más cosas y pienso que eso también es positivo porque te ayuda a ver qué cosas son verdaderamente importantes, ¿no? Entonces, ojalá las premisas que hay detrás de no pasa nada pudieran llegar a muchas personas porque pienso que también son positivas y que nos harían un bien colectivo. Pienso que sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Vigo. Muchas gracias a vosotros, me encantó. Como has podido ver, este episodio no va de señalar culpables, va de mirar estructuras. Va de preguntarnos por qué durante tanto tiempo las mujeres autistas no estuvieron en el centro de la investigación y por qué el cuidado sigue teniendo género. Y también va de reconocer la fuerza que hay en todas esas mujeres que han sostenido, que han aprendido, que han luchado, incluso cuando estaban cansadas. Que este 8M nos sirva también para eso, para repartir mejor el peso, para escuchar más, para dejar de normalizar la sobrecarga.
Seguimos hablando de té y de TEA, pero hoy con una mirada claramente feminista.